Amigos, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien, lo mismo que todos en su casa. Espero que estos días que tuvieron de descanso hayan sido bastante efectivos para ustedes, aunque sé que luego muchas veces sin salir se puede complicar. Aún así espero que hayan podido aprovechar bastante bien su tiempo. El día de hoy estamos haciendo este video justamente para retomar lo que es el último tema de nuestro temario. Antes de comenzar con estructuras de la comunicación escrita, déjenme decirles que ya revisé sus resúmenes, en general bastante bien, muchas felicidades por esos resúmenes, salvo algunos casos que les pedí que me lo volvieran a mandar. Por favor, revisen en sus comentarios quiénes son estas personas que les pedí que me lo volvieran a mandar por razones muy específicas. Entonces, sin perder más tiempo, pues vamos a comenzar con este último tema de nuestro temario, que es estructura de la comunicación escrita. Bueno, lo primero que vamos a ver es el ensayo. El ensayo, la verdad, es algo que nosotros ya hemos estado trabajando muchísimo. ¿Qué es un ensayo? Bueno, en términos generales llamamos ensayo a una composición escrita en prosa, esto significa que no está escrita en verso, cuya extensión es variable. Hay ensayos que pueden ir desde una cuartilla hasta libros completos que son ensayos. Por ejemplo, aquí en México tenemos un premio Nobel de literatura, o teníamos un premio Nobel de literatura, que era Octavio Paz, que era un gran ensayista. Por ejemplo, El laberinto de la soledad es un ensayo, es un libro, una de sus obras más conocidas, pero este libro por sí solo es un ensayo. Entonces esto nos demuestra justamente cómo es que un ensayo puede ser desde unas cuantas páginas hasta un libro entero. Y en este escrito en prosa lo que vamos a hacer es vamos a dar nuestras ideas y puntos de vista particulares sobre un tema que nos interesa o sobre un tema que nos es asignado. Entonces, por consecuencia, chicos, el ensayo es un texto donde ustedes van a poner o van a vertir sus opiniones. Sin embargo, para poderlo hacer, hay que recordar lo que vimos en la semana pasada, en las semanas pasadas, en la semana antepasada, perdón, sobre todo el tema de la argumentación y de la exposición. No es solamente dar una opinión por darla, esta opinión tiene que estar muy bien fundamentada. En los contenidos también les voy a dejar un pequeño podcast que hizo la editorial, que ayudamos a hacer a la editorial, que desarrolló nuestro libro de comunicación oral y escrita, y en este podcast van a ver un poquito más de lo que es ensayo. Pasos mínimos para escribir un ensayo. Lo primero es seleccionar el tema. Esto ya lo hemos hecho, sobre todo cuando desarrollamos todo lo que tiene que ver con el modelo escarabajo. Paso número 2 es la búsqueda de la información. Como les comento, nuestro ensayo tiene que estar muy bien fundamentado y es por eso que nosotros debemos de buscar información que le dé sustento a los argumentos que vamos a vertir en nuestro ensayo. Número 3 es la organización de esta información, cómo la vamos a ir desarrollando. Y número 4 es la redacción. La estructura básica de un ensayo es la de introducción, cuerpo y conclusión. Esto es algo que nosotros también hemos estado viendo, lo vimos a lo largo del cuatrimestre. De hecho, el primer ejercicio de exposición que realizamos lo hicimos bajo esta estructura. Tenemos una introducción que es muy general, como su nombre lo indica, nos introduce al tema al cual nosotros vamos a estar hablando. Posteriormente va a venir el cuerpo. El cuerpo es donde vamos a desarrollar todos los temas y la conclusión es donde le vamos a dar cierre a nuestro ensayo. Esto es algo que nosotros ya hicimos, es algo que vamos a volver a realizar, ya que la próxima semana ustedes me van a entregar lo que antes iba a ser de manera presencial una exposición en equipos, ahora va a ser una exposición de forma individual y va a tener que tener esta estructura. Déjenme les comento o les recuerdo que si nosotros dividiéramos por el largo o por extensión nuestro ensayo, nuestra introducción y nuestra conclusión tendrían que ocupar una tercera parte del ensayo. Mientras que el cuerpo, que es donde desarrollamos todas las ideas, tendría que ocupar 2/3 partes. ¿Ok?
Entonces, bueno, en la introducción, como ya se los dije, es la parte importante de todo escrito en la que se presenta en términos generales el tema que se desarrollará. En el cuerpo vamos a desarrollar todos estos puntos ya más detalladamente. Y por último, la conclusión es donde vamos a unir todas estas ideas y vamos a tratar de hacer un pequeño resumen a manera de cerrar en pequeñas frases todo lo que fuimos desarrollando a lo largo de nuestro ensayo. Ok, sin embargo, las estructuras de comunicación escrita son muy variables, chicos, y ustedes en su vida profesional constantemente van a tener que estarse comunicando de manera escrita. Y entonces hay diferentes documentos que ustedes van a tener que ir conociendo. El primer documento es el informe. Les recuerdo, chicos, que todo esto son temas de exámenes. De hecho, en su examen yo les voy a preguntar específicamente por estos escritos, sus características y probablemente les deje realizar la redacción de uno de ellos. ¿Ok? Entonces, bueno, el primero que es el informe, como su nombre lo indica, su finalidad es informar. ¿Qué es lo que vamos a informar? Pues podemos informar diferentes cosas. Entonces, nuestra definición es un instrumento cuya finalidad es informar a una o varias personas, ya sea de manera oral o de manera escrita, sobre el curso de las actividades programadas en una organización. Son registros planeados y formales de la información transmitida a los individuos para que la apliquen en la planeación, implementación, control y problemas de decisión. ¿Okay? Tenemos tres diferentes tipos de informe. El primero de ellos es el informe sobre desempeño. Ustedes que están estudiando, muchos de ustedes, ingenierías, en la ingeniería se utiliza mucho este tipo de textos. ¿Qué es el informe de desempeño? Imagínense que ustedes se encuentran desarrollando un proyecto. Los ingenieros suelen trabajar mucho sobre proyectos. Entonces, les dan una fecha límite. En estos informes, ustedes van a, como su nombre lo indica, informar el desempeño que está teniendo el equipo, el desempeño en un determinado periodo, el desempeño en una determinada acción o en una determinada tarea. Entonces, este es el primer tipo de informe. Ustedes tienen que ser, cuando hacen un informe, muy específicos y muy objetivos. Aquí en el informe no se vale vertir opiniones salvo que nos las estén pidiendo. Entonces, tenemos que ser muy objetivos en este primer informe, que es el informe de desempeño. Tenemos un segundo informe, que es el informe de avances. Nuevamente, ustedes que están estudiando ingenierías, generalmente los proyectos que les van a pedir tienen una fecha límite y a lo mejor les van a pedir diferentes informes sobre el avance. El primero de ellos se los podrán pedir a lo mejor en las primeras semanas, se los podrán pedir a la mitad del proyecto. Dependiendo de cada proyecto es como ustedes van a tener que ir informando si están cumpliendo o no con el cronograma, ¿ok? Y este es un informe de avance. Y por último, el último que tenemos es el informe orientado a futuro. Esta clase de informes se ocupa del resultado de la investigación, del juicio y de las proyecciones a futuro. Por ejemplo, yo tengo familia que es o que se dedica a la ingeniería civil. Entonces, ellos constantemente están teniendo que hacer este tipo de informes para poderle dar a conocer a los interesados de un proyecto si es que las cosas se van a poder realizar conforme a lo planeado, si se van a hacer antes, si se van a hacer después, cuál es la proyección a futuro del trabajo que se está realizando. ¿Okay? Entonces, este es el informe. El siguiente documento que vamos a tener es el oficio. El oficio se utiliza muchísimo en las organizaciones. ¿Ok? El oficio también es muy conocido como carta. Es un medio de comunicación entre dos personas que no se conocen o donde el tema a tratar obliga a la utilización de un lenguaje formal.
se suelen utilizar ciertas frases comunes para dirigirse a quien se envía la carta, denominadas fórmulas de cortesía. Entonces, estas fórmulas de cortesía, chicos, son lo que ustedes muchas veces en los textos van a encontrar como frases ya muy realizadas y cuya finalidad es darle formalidad a lo que están haciendo. Por este medio les informo, es un placer saludarles, quedo atento a su pronta respuesta. No hay que abusar de las frases de cortesía, sin embargo, sí debemos de utilizarlas. ¿Ok? La carta u oficio tiene una estructura muy específica. Ojo, esto es pregunta de exámenes, chicos. ¿Ok? La estructura de la carta. Lo primero que tenemos es el membrete. ¿Qué es esto del membrete? El membrete, como nosotros estamos haciendo un oficio o una carta que es muy formal, significa que vamos a tener que poner el logo de la organización la cual está emitiendo esta carta o este membrete. Entonces, por ejemplo, en los comunicados que ha lanzado Unitec, ustedes se dan cuenta que siempre viene el logo de la escuela. Lo siguiente que debemos de tener en cuenta es el lugar y la fecha. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a poner Ciudad de México a 12 de abril del 2020 o Estado de México o el estado donde ustedes se encuentran realizando esa carta. ¿Ok? El destinatario y dirección. Es muy importante poner quién es el destinatario de este oficio. Puede ser un destinatario individual o un destinatario general, aunque generalmente los oficios tienen un destinatario individual. ¿A qué me refiero? Lo podemos identificar perfectamente por nombre y apellido. Muchas veces cuando el oficio es interno, no es necesario poner la dirección física del lugar, pero sí la dirección del cargo a donde va a ir. Por ejemplo, yo soy el director académico de Ciencias de la Comunicación. Si realizo un oficio para el director de servicios escolares, entonces voy a poner licenciado Roberto Carlos Rubalcaba, director de servicios escolares. Entonces ya la organización sabe dónde se encuentra físicamente este lugar. ¿Ok? Posteriormente vamos a tener nuestro texto con la estructura que ya vimos en el ensayo, introducción, desarrollo, cierre. Vamos a tener una frase de cortesía para despedirnos. Quedo atento a su pronta respuesta. De antemano, muchas gracias por la atención brindada o por el apoyo brindado. Y vamos a tener que ponerle firma, la firma de quien esté emitiendo la carta del oficio, el nombre, en este caso, de quien lo está realizando y el cargo que se tiene. Entonces, por ejemplo, regresemos al caso de que yo le mando un oficio al director de servicios escolares, que es el licenciado Roberto Carlos Rubalcaba, director de servicios escolares. Ese sería nuestro destinatario y dirección. Y al final tendría que poner mi firma autógrafa, mi nombre, maestro Rogelio Enrique García Córdoba, y mi cargo, director académico de Ciencias de la Comunicación. Y al final viene algo que ustedes van a ver como iniciales de identificación. Estas iniciales de identificación, chicos, generalmente empiezan por la persona que está firmando el oficio. En este caso, las iniciales de identificación mías serían REGC, Rogelio Enrique García Córdoba. Sin embargo, chicos, muchas veces en las cartas o en los oficios, la persona que firma el oficio no es la misma que la redactó. Muchas veces son las asistentes las que redactan el oficio, el jefe le da el visto bueno y nada más lo firma. Entonces, en este caso, las iniciales de identificación nos van a permitir ver quién fue quien redactó ese oficio. Entonces quedarían de la siguiente manera. En mayúsculas, mi nombre, REGC, diagonal y después las iniciales de la persona que redactó el oficio y estas iniciales irían en minúscula. De esta manera sabemos quién fue quien redactó el oficio.
Vamos al siguiente modelo de comunicación, que es el resumen. Ustedes ya lo trabajaron. De hecho, lo último que ustedes me mandaron fue un resumen. Un resumen, pues, como su nombre lo indica, es reducir o resumir en términos breves y precisos, o considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o materia. Un resumen no es un esquema ni un conjunto de notas ordenadas. Y debemos de tener la capacidad o más bien, la capacidad de resumir va ligada a la capacidad de comprender con precisión lo que se considera esencial. ¿Ok? Antes de que nosotros realicemos cualquier tipo de análisis, lo primero que debemos hacer es resumir aquello que estamos o que vamos a analizar. Algunos consejos que les doy para poder realizar un buen resumen es leer el texto tantas veces como sea necesario. Si nosotros no somos capaces de comprender un texto, no vamos a ser capaces de poderlo resumir. Pensar en el texto e integrarnos a él hasta estar seguros de haberlo comprendido. Muchas veces nosotros leemos definiciones y no somos capaces de aterrizarlas a un ejemplo. Lo mejor que podemos hacer para resumir es, una vez que nosotros leemos una definición, que leemos un concepto, tratar de encontrar un ejemplo de nuestra vida o de nuestro alrededor. De esta forma nos va a permitir integrarnos en el texto. ¿Ok? Discernir la importancia de qué elemento, de cada elemento que figura en el texto. ¿Okay? ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Esto ya también lo hemos hecho, chicos. Sobre todo cuando nosotros hacemos cuadros sinópticos, lo que estamos haciendo es, de manera muy visual, ponemos la importancia de cada elemento que tiene un determinado texto. Entonces, para poder realizar un resumen, también hacer cuadros sinópticos nos pueden servir muchísimo. Después viene ahí nuestro criterio para elegir qué elementos debemos sacrificar y cuáles debemos destacar. Hay algunos elementos que sí, efectivamente, vamos a tomar en cuenta y que los vamos a poner en nuestro resumen, y a lo mejor hay elementos que nosotros consideramos que no son tan importantes y los podemos quitar. Y por último, expresar con nuestras propias palabras o citando al autor lo que hemos comprendido. Entonces, esta es la forma en que nosotros hacemos el resumen. Fíjense cómo ya vimos ensayo, ya vimos informe, ya vimos carta u oficio, y ahorita estamos viendo el resumen. Vamos a pasar al siguiente tipo de texto, que es el memorándum. ¿Ok? Como su nombre lo indica, memorándum viene de memoria. Entonces, un memorándum es un escrito breve por el que se intercambia información entre distintos departamentos de una organización para comunicar alguna indicación, recomendación, instrucción y disposición. Y como se los decía ahorita, memorándum viene de la palabra memoria. Generalmente los memorándums sirven para que nosotros memoricemos una información importante para la organización. Si nos dimos cuenta, chicos, por ejemplo, en la carta u oficio, nosotros teníamos un destinatario que podía ser una persona o podía ser un departamento dentro de la organización, pero siempre venía firmado por un individuo. En el memorándum, aquí lo que estamos viendo es que viene de un departamento a otro. Por ejemplo, ahorita con todo esto de la contingencia, muchos de los comunicados que se están mandando son memorándums, ¿ok? Y los manda, por ejemplo, la rectoría a las direcciones, o las manda la rectoría a un sector muy específico de la organización de la escuela. Vamos a ver la estructura del memorándum, ¿ok? Lo primero que debemos de poner en la parte de arriba de un memorándum, o sea, lo primero que vamos a ver en la hoja del memorándum, así en letras grandes hasta arriba, es justamente la identificación. El texto debe empezar con la palabra memorándum. De igual forma, le vamos a incluir el membrete,
que ya vimos que es el logotipo de la organización. Lugar y fecha, este puede variar. En la carta u oficio va arriba, sin embargo en el memorándum lo podemos poner arriba o lo podemos poner abajo del texto. Aquí lo vamos a poner quién lo envía. En el caso de que les estaba comentando de la escuela, la Rectoría de Campus Cuitláhuac o la Rectoría Institucional o el corporativo son generalmente quienes están enviando estos memorándums y a quién se lo envían. Puede ser un departamento en específico. Por ejemplo, la Dirección de Ciencias de la Comunicación o la Facultad de Administración de Ciencias Sociales o la Facultad de Ingenierías, ¿ok? Entonces, ¿quién lo envía y a quién se lo envía? Aquí, a diferencia de la carta, tenemos textos que son muy breves con fines específicos, que sean recordar, informar, solicitar, etc. Les recordamos que el próximo 1 de mayo no habrá actividades debido al Día del Trabajo. Les recordamos que el próximo, por decir algo, 20 de abril, se realizará un macro simulacro. ¿Ok? También puede ser informar. Por este medio les informamos que la contingencia se mantendrá hasta determinada fecha. Por último, tenemos el solicitar. Por este medio le solicitamos a todos los colaboradores que pasen tal día a tal hora a determinada área a tomarse la foto de la organización. ¿Ok? El memorándum termina con frases de cortesías, ya las vimos. Quedo a la espera de su pronta respuesta, les mando un saludo cordial, espero que todos se encuentren bien, la firma y por último, si es de circulación o le vamos a poner ahí circulación interna. ¿Qué es esto de circulación interna? Generalmente, chicos, los memorándums solamente se mandan al interior de la organización y es por eso que le tenemos que poner ahí circulación interna para que los empleados sepan que ese tipo de documentos no los pueden dar a conocer hacia el exterior. ¿Ok? Pasemos al siguiente tipo de texto que tenemos, que es la circular. Aquí la circular, como su nombre lo indica, viene de círculo o viene justamente de un documento que tiene que estar circulando en un lugar, a diferencia del memorándum. Entonces, la circular es un documento preparado para comunicar un mensaje idéntico a un grupo, o sea, a un círculo de personas o al público en general. Por ejemplo, circulares. En la escuela nos mandan muchas circulares, sobre todo cuando ustedes iban en primaria, iban en secundaria, la escuela mandaba muchas circulares a sus papás, un mensaje idéntico a un grupo de personas. Entonces, al igual que el memorándum, en la circular le tenemos que poner su identificación, o sea, en la parte de arriba tiene que decir circular. Después membrete, que es el logo. Número, ¿qué es esto del número? Las circulares, chicos, tienen que llevar un registro en la organización. Por decir algo, si ustedes leen un documento oficial del gobierno, se van a dar cuenta que en la parte de arriba tiene un número que está desarrollado a través de letras y números. Y ese es el número que lo identifica. Generalmente se empieza con las iniciales de la organización. Entonces, si Unitec lanzara una circular, su número tendrían que empezar con Unitec diagonal, ¿ok? ¿Diagonal qué? ¿Qué campus está mandándolo? Entonces, a lo mejor, si es Campus Marina Cuitláhuac, pondríamos Unitec diagonal CMC de Campus Marina Cuitláhuac. Después pondríamos una diagonal y pondríamos ahora sí el número consecutivo. Si es la circular 1, pondríamos 001, si es la circular 2, 002 y por último una diagonal y el año en que se está emitiendo esta circular. Revisen, chicos, cualquier documento oficial que tienen del gobierno y se van a dar cuenta que existe este número. Bueno, la circular tiene un destinatario, ¿ok? Este destinatario es general. ¿Por qué? Porque vamos a comunicar un mismo mensaje
a un círculo de personas. Entonces, padres de familia. ¿Ok? El texto tiene que ser con introducción, desarrollo y cierre. Es muy parecido a la carta. Aquí sí, a lo mejor vamos a tener que desarrollar un poquito más. La frase de cortesía para salir, firma, nombre y cargo de quien envía la circular, la institución o empresa, lugar y fecha, México, Distrito Federal, a 12 de abril del 2020, o la fecha en la que se esté realizando o el lugar donde se esté realizando, y al final vamos a poner si esa circular es de circulación interna o de circulación externa. Entonces, chicos, estos documentos que acabamos de ver, que son el ensayo, el informe, el resumen, carta u oficio, memorándum, circular, son los que más vamos a estar utilizando de manera profesional dentro de una organización. Y es por eso que es muy importante que ustedes lo conozcan. Vámonos rápido con otro subtema de esta unidad, que es el tema de los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos, chicos, es algo muy extenso. Yo mismo soy licenciado en periodismo, estudié una carrera de 4 años específica en géneros periodísticos y cada semestre llevaba una materia por cada uno de los géneros. Así es que es un tema muy amplio. Sin embargo, bueno, para fines prácticos, a ustedes nada más les vamos a dar una embarrada de lo que son los géneros periodísticos para que los puedan identificar perfectamente bien en una revista, en el radio, en la televisión. Lo primero que tenemos que saber es qué es el periodismo. Bueno, el periodismo es una actividad profesional que en términos generales consiste en la captación y tratamiento de la información en cualquiera de sus formas y variedades. Pongámonos a pensar lo que estamos viviendo ahorita. Todos los días, el jefe de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador o el subsecretario de Salud están dando una conferencia, ¿ok? Los reporteros o los periodistas cubren esta conferencia, captan toda esta información que les están dando las autoridades y posteriormente realizan un escrito con esa información. Eso es lo que hace un periodista. Como disciplina, el periodismo se ubica generalmente dentro de las ciencias de la comunicación, si bien en algunos países también se le adscribe a la sociología. El periodismo o los periodistas redactan textos y estos textos los podemos dividir en 3, ¿ok? Estos textos son conocidos como géneros periodísticos y dentro de cada género hay diferentes textos. Tenemos 7 textos diferentes dentro del periodismo, aunque tenemos 3 tipos de géneros diferentes. Entonces, los géneros que tenemos es el informativo, el interpretativo y el híbrido, ¿ok? Entonces, vamos a verlo rápidamente. Dentro de los géneros periodísticos informativos tenemos 3. Uno es la nota o noticia, el otro es la entrevista y por último tenemos el reportaje. La nota o noticia, su finalidad es informar de manera objetiva y lo más sintéticamente posible o lo más resumido a las personas. Entonces, un periodista va a la conferencia que se realiza todas las noches para informar de los casos del coronavirus, toma apuntes de lo que dice el subsecretario y realiza una nota de a lo mejor una cuartilla o de 5 párrafos, ¿ok? Esa es la nota informativa. La entrevista es un diálogo entre un periodista y una persona cuya finalidad es obtener información referente a un tema o referente a la misma persona o referente a la opinión que tiene una persona de un tema. Por último, el reportaje. El reportaje es muy parecido a la noticia, sin embargo, la diferencia entre la noticia y el reportaje es que el reportaje, 1, es más extenso, 2, porque se permite meter información que en la noticia no meteríamos generalmente. O sea, hace información secundaria o información complementaria.
Entonces, los primeros géneros periodísticos que tenemos son los informativos y son noticia, entrevista y reportaje. Ojo, chicos, esta es pregunta de examen. 2. Tenemos los géneros de opinión. Como su nombre lo indica, aquí es cuando el periodista va a vertir su opinión referente a un tema en particular. Y tenemos dos tipos de géneros de opinión. El primero de ellos es el artículo. El artículo es un género que a mí en lo particular me gusta mucho, sin embargo es un género difícil porque requiere que la persona que está redactando del tema sea un especialista del mismo. Una persona no puede redactar un artículo si no lo conoce a profundidad. Entonces, esa capacidad de argumentar una opinión, lo mismo que en el ensayo, es lo que hace al artículo. ¿Ok? La editorial es muy parecida al artículo, la única diferencia es que la editorial no va firmada. ¿Qué se refiere esto de la firma? Es un texto que no va a decir quién lo escribió. Casi todos los géneros periodísticos siempre viene el nombre del periodista que escribió ese texto. En la editorial no sucede así. Y no sucede así porque la editorial es la opinión que tiene un medio de comunicación como organización referente a un tema. Y es por eso que no va firmada. ¿Ok? Por último, dentro de los géneros que tenemos el híbrido o los híbridos. Aquí tenemos dos géneros que son la crónica y la columna. La crónica, chicos, es un género híbrido porque al mismo tiempo que nos informa, nos está dando la opinión. Yo siempre les pongo de ejemplo las crónicas deportivas. Las crónicas deportivas, generalmente cuando las estamos viendo en vivo, tienen dos elementos. La persona que nos informa la mayor parte de las veces objetivamente de lo que está sucediendo. Pensemos en los narradores de moda que son Cristian Martinoli y el doctor García o Luis García. Mientras que Cristian Martinoli se dedica a narrar el partido, dice quién la está tocando, si tiró, si no tiró, aunque a veces vierte su opinión, la mayor parte de lo que hace Cristian Martinoli es informar lo que él está viendo. Mientras que Luis García es el comentarista. Él es el que da su opinión, el que habla de técnica, el que habla de estrategia, ¿ok? Entonces eso es generalmente una crónica. La crónica, como su nombre lo indica, también nos presenta las cosas de manera cronológica. Cronos, crónica, que viene siendo en la forma en que se fueron desarrollando en el tiempo. Y por último tenemos el género que es una columna y que se llama así porque generalmente aparece en el mismo lugar, la escribe la misma persona o el autor es el mismo y tiene características muy en particulares. Por ejemplo, nuevamente regresando a el periodismo deportivo, si ustedes leen cada semana, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco tiene una columna de fútbol en el periódico Récord, ¿ok? Entonces es un texto destinado a una misma persona con una periodicidad muy en específica. Entonces, vamos a pasar al último documento, que es un documento muy importante para ustedes, chicos, que es su currículum vitae o su currículum vitae, ¿ok? Les voy a estar dejando en la plataforma un ejemplo de cómo ustedes tienen que desarrollar su currículum. ¿Cuál es la función de un currículum? Pues es una carta de presentación. El currículum te presenta ante tu futuro empleador. El currículum debe concentrar la atención sobre los aspectos más importantes en tu personalidad y de tu recorrido académico y laboral. Y posteriormente, ya después en la entrevista, el currículum sirve para recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan de ti. Aquí es algo muy importante, chicos. En el ejemplo que les estoy poniendo de currículum, ahí en los contenidos semanales, se darán cuenta que el currículum tiene que ser de una hoja. ¿Por qué, chicos? Su currículum cumple la función de conseguirles una cita en una entrevista de trabajo.
Actualmente existen plataformas que sirven para buscar trabajo y las estadísticas nos muestran que los empleadores dedican 6 segundos a revisar un currículum. 6 segundos. Entonces, las cosas tienen que brincar por sí solas de la hoja. Un currículum que es de varias hojas, pues no cumple con esta función. El empleador generalmente no lo va a leer completo. Entonces, el currículum lo que busca es resaltar nuestras mayores cualidades para conseguirnos una entrevista de trabajo. ¿Ok? Apartados que tiene que tener el currículum, pues bueno, son datos personales, formación académica, cursos o seminarios, experiencia profesional, idiomas, informática u otros datos como pueden ser el inglés, aunque también vamos a ver en el ejemplo que les estoy manejando cómo es que se deben incluir, por ejemplo, logros, cómo es que se deben de incluir áreas de interés. Tenemos diferentes tipos de currículum, como por ejemplo el cronológico, que presenta información partiendo de nuestro empleo más antiguo al más reciente. El cronológico inverso, que es el que generalmente se utiliza, donde se pone el puesto más reciente que tuvimos y vamos hacia el más antiguo. Y por último, el currículum vitae funcional o currículum vitae funcional, que distribuye la información por temas y proporciona un conocimiento rápido de tu formación y experiencia en el ámbito determinado. Este es el tipo de currículum que nosotros o que se recomienda más que estemos utilizando. Pues bueno, chicos, espero realmente que este video les sea de muchísima utilidad. Les voy a subir otro video con las especificaciones del trabajo que se debe de entregar esta semana. Vamos a dividir nuestro trabajo final, que es la exposición, en dos. La primera de ellas es lo que van a subir esta semana y que es su presentación de PowerPoint. La próxima semana ustedes ya me van a subir junto con esa presentación, ahora sí, la exposición que les haya tocado. Entonces, chicos, les recuerdo que me mantengo al pendiente de ustedes. Cualquier duda, no tengan empacho en mandarme un mensaje y, por supuesto, seguiremos en contacto. Les deseo que se sigan manteniendo muy bien, chicos, lo mismo que toda su familia. Les mando un saludo y, por favor, sean felices.